tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Una de las mudanzas miles que he tenido de casa, cargando libros que, como tú sabes, son muy pesados, es siempre muy difícil. De pronto saqué un libro y cayó un recorte de prensa de 1950. Entonces lo abrí y era una página de un periódico sindical de aquella época en que se referían al espía de Franco que acababan de asesinar. Y esa carta me fue llevando a cada uno de los escenarios que investigué y que después llevé a la ficción. Gracias. Bueno, pues estamos aquí, seguimos en el 11 y estamos en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Gracias que está con nosotros. Hoy, además de un muy buen personaje, pero además con una novela que cuando platiquemos de ella, le puedo asegurar que se dará el tiempo para acercarse, ¿no? Es Luis Ríos Caso, historiador, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras aquí de la UNAM, autor de esta novela que le llamo, le mencionaba yo, El espía de Franco, que está en Alfaguara. En Alfaguara, sí. Y ha logrado pues esta afortunada mezcla de muchos elementos, thriller, novela histórica, vamos a ver qué es ficción y qué no es ficción. Historiador, ensayista, crítico y curador especializado en arte moderno. Y además, aquí hay un dato que yo quería destacar y resaltar. Hizo El mundo mágico su ensayo El mundo mágico de los mayas de Leonora Carrington. Obtuvo en 1983 el primer premio de ensayo de Bellas Artes, otorgado por un paisano lejano de él, que es Luis Cardosa y Aragón. Bueno, muchas gracias, en verdad, Luis, que estás por aquí. ¿Cómo te ha ido? No, pues encantado, muchas gracias a ti, Javier. Es un gusto, pues la verdad. Muy bien, muy contento con esta novela que al fin salió. Al fin salió. Sí. A ver, empecemos por la novela. Tiene que ver contigo, tiene que ver con tu historia de vida, con tu familia, con todo lo que los españoles te toca de parte de español, o qué es exactamente, y cuál es como el centro, para no contarla del todo. Bueno, sí, claro, tiene mucho que ver conmigo. Yo vengo de una familia de exiliados españoles por parte de padre. De padre, sí. Y pues... y tu madre es mexicana. Mexicana, sí. Eugenia Caso, falleció hace ya varios años, sí. Mexicana. ¿Y también está ligada a la política, a la familia, o no? Sí, tuve un tío que estuvo muy ligado a la política, claro, recuerdo Andrés Caso. Sí, oye, y ¿tú ya naces en México? Sí, totalmente. Sí, de hecho yo ya soy mexicano. Mi padre vino muy niño a México. Él sería lo que llaman la generación de hispano-mexicanos. Sí. ¿De los niños de Morelia? No, él llega un poco después y a diferencia de los niños de Morelia, él sí viene con mis abuelos. Llegan, se escapan de todas partes de España, de Francia, los agarra ya la Segunda Guerra Mundial, los va alcanzando todas las guerras en Europa. ¿Qué cosa? O sea, los va alcanzando la Guerra Civil, los va alcanzando la Guerra Mundial. Así es. Llegan a Nueva York y después vienen para México con otros parientes. ¿Por qué se vienen a México? Vienen a México porque está el lenguaje, conocían gente, y por la generosidad de Cárdenas, aquí había oportunidades de trabajo y habían venido otros exiliados de todo signo. ¿Tú tienes cuántos años? Yo tengo 60 años. Eso quiere decir que naciste en el 58. 58, perdón. Sí, 61 ya me estaba comiendo uno que sí, me había olvidado. Yo soy del 50, estaba como haciendo más o menos. Entonces, digamos, tú naces ya en un ambiente mexicano, pero también con toda la parte española encima, ¿o no? Sí, así es. La colonia, todo, ¿no? Totalmente. Y entre mis abuelos y mi padre, por ejemplo, privaba mucho una cultura republicana, que era hablar de Franco. Yo de niño mis recuerdos son, este año sí muere Franco. Claro. Claro que va a morir. Sí. Mi abuelo componía villancicos y canciones españolas. Él llega muy horrorizado de la guerra y compone canciones de aves. Dice, no, yo no quiero saber nada del ser humano. Sí. Y compone canciones sobre aves.
Mi padre hace bueno, es poeta y tiene mucho la referencia de la España que casi no conoció de niño, y es la España que él se inventa. Y se la inventa en México, aunque es muy arraigado en México también. Entonces yo todas estas cosas, pues sí, las fui como absorbiendo. Fíjate, yo me acuerdo, a lo mejor creo que era la caricatura de Abel Quesada, que era muy famosa, que cada año, ya sabes, que hacía una especie de pronósticos, y siempre decía, ¿por qué los españoles tienen este dedo hasta aquí? Porque cada año dicen, este año cae Franco, este año cae Franco. Entonces decíamos siendo chiquito, porque no caía, ¿no? Me acuerdo de eso. Oye, pero digamos, todos esos recuerdos y con una colonia española de diversa índole, ¿no? Así es, así es. Sí, y aparte en la escuela donde estudié, el Colegio Madrid, pues era todo el tiempo el himno del riego, era la cultura republicana, los viejos maestros. Antifranquistas a morir. Antifranquistas, bueno, además, todos viviendo de una manera muy modesta, y habían sido o grandes profesores o políticos en España, pero entre ellos se mezclaban y eran de todo. Entonces era una especie como de república chiquita, muy curiosa. Claro. Y era toda la cultura del exilio, y este año sí que hay Franco. Este año sí que hay Franco. Y luego llegan los que vienen exiliados de Argentina, de otros lugares de América Latina. Entonces era una alimentación muy constante. En los 70 ya. Así es. En los 70, ¿no? Los chilenos también, claro. Maravillosos. Ahora, fíjate, así como comentario, había, es para que te acuerdes, yo mucho tiempo jugué fútbol en una liga que era la Liga Española. Ah, bueno, que era muy buena. Era muy buena, por supuesto. Sí, y digamos, yo siempre me preguntaba, ¿quiénes son los dueños de los equipos? Y eran españoles. Eran españoles, algunos de la vieja colonia. Exactamente. Y otros increíbles de la selección vasca, republicana, que vino a México. Y se quedaron. Y eran geniales jugadores. Oye, y eran Rubio. Claro. Oye, y eran jugadores que en España eran de gran reconocimiento. Sí, absolutamente. Oye, entonces todo eso, de alguna u otra manera, bueno, me imagino que luego también esta paradoja que dicen que Franco muere el 19 de noviembre de México y 20 de noviembre de España. Sí. Pero entonces sí, Echeverría dijo que se muera, díganlo hasta mañana para que sea el 20 de noviembre día de la Revolución, ¿no? Sí, ¿no? Así es. Sí, yo me acuerdo de los desplegados de prensa de las primeras planas. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Últimas noticias, y al fin se murió. Sí. Entonces, oye, un pasmo, ¿verdad? Digamos, en todo ese proceso, con una vida intelectual tan arraigada en tu entorno, tu papá, en fin, no había de otra que estudiar filosofía y letras en la UNAM, ¿verdad? Sí, ya que le íbamos a hacer. Ya poeta no, porque ahí sí no hubiera podido. Eso pues, hijo, es que sí, pues sí. Y además todo, oye, tu papá, pero también el mundo del entorno de ustedes, ¿no? Sí, así es. Digamos, todos los españoles que estaban intelectuales, que eran el mundo que rodeaba tu vida, supongo, ¿no? Así es, sí. Sí, que era muy diversa, porque, y eso creo que lo transmito o lo intento. ¿En el libro? Es un mundo de la cultura muy fuerte española, pero también de la comida, también de los ambientes, también de las juergas, también de los deportes, están los futbolistas, los que llegan, también de los toros, todo eso. Claro, y es una historia del exilio, pero es también una historia de México, es algo que ya queda. Está bonita la portada ahí que la tenemos ahí, ¿no? Es muy bonita. Es muy bonita porque es el rey. El espía de Franco, que algo así se lo van a encontrar, rodeado de personajes muy interesantes que son esas fichas. Sí, hubo una interpretación del diseño de la portada increíble. Me parece muy atractiva la portada. Oye, bueno. A ver, déjame decirte, Luis, esta es una novela que, a querer o no, empezaste a hacer a los 6 años. Pues sí. Algo así, ¿no? Sí, cómo no. Sí, de alguna manera sí, porque yo lo cuento en un momento, espero que no de manera cursi en un momento dado, pero voy recorriendo las calles en las que yo atravesaba con mi abuela, con mi abuelo, y todo eso va saliendo mucho. Íbamos a la calle de López, íbamos a toda esa zona del centro, y pues sí, van saliendo sensaciones y recuerdos de infancia con mis abuelos, por ejemplo, muchísimos. ¿Te debías esta novela o no? Sí, yo ¿verdad? creo que Tengo la impresión de que sí. Yo creo que sí. Sí, la traías ahí en la historia de tu vida, ¿no? Así es. A ver, el personaje llamado José Gallostra,
¿Existió o no? Sí. ¿Con sí, otro nombre? No, exactamente con ¿Le pusiste ese el mismo? nombre, el mismito, sí. ¿Era un Él espía franquista en México? es una figura muy curiosa porque se llamaba embajador ex oficio, que eso quiere decir embajador no oficial en un país donde no hay relaciones. Y era el que de pronto tramitaba las visas o trataba de arreglar problemas que había entre los dos países, como el de los toreros, porque era un drama cada claro, rato. sí, que no podían torear aquí ni allá. Exacto. Sí. Entonces, si sí toreaban aquí, pero no allá, entonces rompían relaciones otra vez, contratos y demás. Y también es el que viene a establecer la línea Iberia, los viajes directos, y bueno, con varias escalas, Sí. pero la ruta Madrid-México, México-Madrid de Iberia, que el primer viaje que hace Gallostra es en ataúd, qué feo, ¿no? Pero Ni hablar. ni hablar, así le tocó. Pero él inaugura esa línea, ruta, la vía comercial. directa Iberia, México, Madrid. Madrid, Así. México, México, Madrid. Así es. Sí. La tenían con La Habana, pero no con México. Y en ese primer vuelo, bueno, pues va el hijo de Gallostra también, que viene por las cenizas. Va una guadalupana que quiso Gallostra que fuera. Y entonces él era el encargado de muchos negocios. Y unos lícitos, otros no tanto, que de pronto había con la antigua colonia, con el gobierno de México, con distintos agentes de México, República Dominicana también, Cuba. Claro. Entonces era toda esa zona que estaba llena de negocios y entonces les importaba mucho las relaciones diplomáticas nuevamente por el nuevo escenario mundial, pero sobre todo y también los negocios, que esos iban bastante Eso es bien. muy importante, sí. Eran los negocios. Oye, Luis, la parte que corresponde a tener un embajador de esta naturaleza, con estas características, aunque fuera no oficial, ¿cómo era? Ex oficio. Ex oficio, no, perdón. No oficial. Sí. No oficial. Pero lo que me llama la atención es un embajador, porque esa es una de las de la venta del libro, ¿no? No Claro, sabes claro. quién se encarga de él, quién lo mata, y yo creo que no importa decir que ese es el centro de... Sí, no, sí, no, sí. no adelantamos Sí, mucho, ¿no? No, está muy bien. Pero cuando planteas eso y abres toda la baraja de quién pudo ser, Sí. aparecen los republicanos. Así es. Sí, aparecen inmediatamente los sospechosos y hay toda una guerra de la prensa que me detuve tal cual, no inventé ni una coma. Los del Excelsior de Negri, entre ellos. Fíjate ahora que está, ¿no? Sí, Con el libro de me Enrique lo Serna. encuentro en el libro de Enrique Serna, atacando a los comunistas, sobre todo a Lombardo Toledano y a varios republicanos españoles de izquierda y por supuesto a los anarquistas. Julio Scherer, el jovencito Julio Scherer, que dice, fueron los anarquistas y aquí está la genealogía de estos cuates en México. Otros que dicen, no es cierto, fue el propio Franco para armar un escándalo. Esa hipótesis está muy buena, porque está buenísima. Está genial. Está genial y no está tan descabellada porque igual y les convenía mucho una relación con México porque estaba envalentonado el franquismo en la medida en que se daban cuenta de que Estados Unidos los iba a aceptar y de que iban a entrar a la ONU, no tardaban mucho. Sí, claro. Entonces decían, pues vamos a hacer otra vez una cultura de la panhispanidad basados en un credo de Ramiro Maeztu, que era lo de la hispanidad, ¿no? Sí. La cultura de la hispanidad. Entonces dijeron, pues, ¿por qué no? Y México es un bastión importante, es fundamental. Ya lo habían logrado con este mismo José Gallostra en Bolivia. En Bolivia, quién sabe qué artes y mañas hizo antes de venir aquí, que restableció relaciones. Sí. Entonces aquí, claro, su muerte arma un escándalo internacional brutal que no se conoce ya, no trascendió. No, pero fíjate que para mí es un descubrimiento esta etapa de la historia. Es que se conoce muy, muy poco y entonces empiezan a culparse unos con otros y hay un personaje que es un pintor que él es víctima de Gallostra, él lo conocía y ya no cuento cómo, pero de pronto se descubre víctima y dice, bueno, aquí entre todos estos tan poderosos, yo como pintor, ¿qué hago? Pues voy a pintar un mural con todos los sospechosos. Entonces ahí van apareciendo todos los sospechosos. Todos los sospechosos, tanto de izquierda como anarquistas. Oye, la parte que compete a la relación México-España, después de toda esta migración, ¿no? Sí. Gracias al general,
¿Cambió mucho la relación México-España después de la guerra o no? Sí, definitivamente. ¿Por eso era no oficial un poco el embajador o qué es lo que pasaba? Sí, lo que hicieron fue algo, pues fue muy inteligente, porque por un lado permitieron aquí una república que era legal, pero era inexistente, que era la República Española, que tenía su bandera, su presidente, todo. Luego se traslada a París. Y tenían pues un exilio ya poco a poco involucrándose con México ante la evidencia de que no iba a haber un regreso a España ni iban a derrocar a Franco. Entonces, ahí va cambiando la idea de lo español, que se va mezclando también mucho con problemas. Es en la época en que descubren los huesos de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús, que sí son, y también los de Cuauhtémoc en Ixcatiopan, que no son. Entonces se arman unos pleitos, unas polémicas bárbaras. Sí. Y es el momento en que se están replanteando muchos, bueno, ¿qué pasó con la revolución? Sí. Quizá no sirvió. ¿Qué es lo mexicano? ¿Qué es lo español? Son todos estos grandes debates. Y además con la gran influencia pues, de personas como tu padre en el país, ¿no? En toda esta parte intelectual que fue tan importante y además que sí influyó en la política, ¿no? De México. Sí, cómo no. Sí, porque entrega una idea de lo español y una cultura ya asimilada muy importante y al mismo tiempo con la España, digamos, oficial, ciertas relaciones económicas, siempre difíciles, siempre con altibajos, pero no del todo desconectadas. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a España? Todavía en vida de Franco, en 72. ¿Y qué fue para ti eso? No, bueno, pues es que traías la historia de tu vida aquí con tu familia y de repente ves eso y además llegas a un país donde todavía está el cuate que por él salieron. Pues empecé a ver, bueno, los olores muy diferentes, los sabores, todo es muy viejo. Para los americanos que viajamos a Europa, nos da lo que se llama el síndrome de Stendhal. A mí me dio, yo dije, ¿qué es esto tan viejísimo? Vi parientes que se parecían a mí, a mi abuelita, por ejemplo, decía, pero es mi abuelita, pero es muy rara, no es. No es, sí, claro. Y tenían, muchos eran franquistas, sí, claro. Entonces tenían la foto de Franco y de todos los papas. Y tú llegabas y para ti eso era como inexplicable. Yo entré en estado de shock. Sí. Luego fui al pueblo de Tarancón y de Güelves, que son pueblos chiquitos, que de ahí es la familia. Y, por ejemplo, los sabores y esto me gustaron mucho, pero me llamaba la atención que eran muy chicos y que tenían una historia que había trascendido mucho en mí, pero eran casi como a escala, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, fue una casa cuando muy muere interesante. Franco, ¿hay fiesta en tu casa? Sí, una gran fiesta, gran fiesta. Oye, y no fiesta solo de ustedes, sino de toda la comunidad, ¿no? Sí, no, y de familias mexicanas, y sí, por supuesto. Yo recuerdo, la fiesta fue en Cuernavaca, sí. Y bueno, fue a morir, así fue. Sí, no, bueno, una cosa. Mucha gente. Muchísima gente. Y lo que son las cosas, varios regresaron a España, varios españoles, y ya no les gustó. Sí, regresaron. Dijeron, no, nosotros no somos de aquí. Sí. Nosotros no azotamos las tazas ni los vasos, tenemos otro tono al hablar. ¿Qué son estas gentes? No hubo empatía a la que esperaban y regresaron a vivir aquí. Fíjate. Sí. Eso. Oye, a ver, para no hablar mucho más del libro, un poco como para dejarlo, ¿no? Como es una página muy importante, más allá de que lo hagas novelado, de lo que pasó en un momento y además de cómo se conjuntan varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Así es, sí. Sí, yo creo que es por el hecho mismo es interesante, el crimen por todo lo que estuvo a punto de pasar. Si se hubieran vuelto a restablecer relaciones, tenían pensado traer un diplomático que se llamaba Lenquerica, sí. español, que él era especialista en secuestrar gentes y llevarlas a España y los mataban. Así le pasó a Julián Zugazagoita cuando estaba en Francia, por ejemplo. Entonces todos tenían miedo de ir a trabajar ahora sí que al Valle de los Caídos, ahora sí que a picar piedra, sí, claro. Y había mucho miedo. Pero más allá de este evento que finalmente no pasó nada en contra del exilio, los trasfondos que toca son los que son bien interesantes. No, pero también aparece ahí algo que no sé si era muy de la época, ¿no?
hasta un marido cornudo, como tú dices, Así ¿no? es, así es. Hasta pudo haber pasado que un marido cornudo algo haya... Así es. Sí, ¿no? Puede ser desde una conspiración increíble que no damos crédito hasta un simple lío de faldas. Sí. Y- Oye, y el general Cárdenas como un gran tótem de todo este Así momento, es. ¿no? Así es, e interviniendo Sí, con claro. opinión y con poder. Sí, intervino y con poder, Sí, ¿no? sí, sí. Oye, a ver, concluyamos con algo, Luis, que has de imaginar que está en todos lados. Tú como parte, mitad, yo diría, si me permites, una cuarta parte española, 3/4 partes mexicanas, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera, nada más. ¿Qué tenemos que enojarnos con los españoles a los 500 años? ¿Tienen que pedirnos perdón? ¿Ofrecernos perdón? ¿Tú qué piensas de esta polémica? No, Sé que has dicho siento cosas. Sí. Yo siento, es una herida muy abierta, que quedó abierta en los años 50, está muy, muy abierta, y nuestra cultura oficial, y no solamente, ha abierto más la herida. Es difícil de asimilar porque fue toda una cultura simbólica la que cayó. Entonces uno de pronto dice, bueno, era tan sofisticado, la cultura azteca, por ejemplo, que teníamos la mixteca, la zapoteca, que de pronto se acaben, es muy duro de asimilar, pero es un proceso histórico, como hubo muchos, es un proceso histórico de una cultura que asimismo la española tenía muchos traumas en sí misma, muchas conquistas que la habían construido, y siento que sí deberíamos superar esta conquista. Lo digo pensando un poco en la carta, ¿no? De que envió el presidente, ¿no? Sí, pues yo la verdad, y con todo respeto, siento que sí, no hay que pedir disculpas, además a quién, es decir, no queda claro. Finalmente, uno de pronto puede leer cosas abominables y sentir muy feo, pero aún con esas, pues nació una nueva nación, es decir, somos ese resultado. Ese resultado. Y a quién le pedimos disculpas, es decir, no le veo. Sí. Sí, no acabo de entender ese asunto. Sí, quizás tiene la lógica también de pueblos originarios, ¿no? De la defensa de los pueblos originarios. Así es. Sí, ¿no? Exactamente, por ahí yo creo que sería más lógico. Ahora, quedaría en duda si no es nosotros también los que tenemos que pedir disculpas, porque ya somos descendientes de españoles aquí. Sí. Entonces, O sea, nosotros entre nosotros. Entre nosotros. Claro, es tienes decir, razón. Esa es otra, ¿no? Sí. Dicen algunos que debió haber escrito el presidente quizás para buscar una especie de originalidad, incluso en otro idioma, en otra lengua mexicana, bueno, ¿no? eso. La carta, porque eso hubiera un poco como restablecido esa defensa del origen, ¿no? Así es, claro. Pero bueno, entiendo que esto es una controversia grande. Oye, estás presentando el libro así, Sí. en entrevistas y eso. De momento estoy en entrevistas y pronto voy a hacer una presentación, por supuesto, aviso con toda anticipación. Perdóname, pero sí me interesaría mucho eso. ¿Ya sabes quién te los va a presentar? No, todavía. Hijo, está difícil para ti, ¿no? ¿A quién eliges, no? Sí. ¿A quién eliges? Sí. No vaya a ser que algunos se sientan ofendidos por no ser invitados, ¿no? Es decir, Sí. porque hay realmente gente cercana a ti, pero también gente que estos temas los ha estudiado de manera muy, muy profunda, ¿no? Sí, hay gente que se va, bueno, no creo que a molestar, pero van a tener otro punto de vista. Sí, de esto, ¿no? Sí. Sí, lo sé. Oye, y la otra es ese México de los 50 también conjuntaba al interior del país muchas cosas, ¿no? O sea, el que traten de culpar a Lombardo Toledano, pues tiene que ver con la situación interna de México. Así es. ¿No? Ese no Sí. es. Sí, ¿no? Sí, cómo no. Incluso una de las hipótesis es que si no habrá sido el propio alemán, Claro. es una maniobra, pudo haber sido una maniobra fantástica, poner un límite a los exiliados que ya estaban, junto con la Legión del Caribe, preparando a las huestes. El mismo Alberto Bayo, el mismo que años después entrena a Fidel Castro y a otros aquí, ya estaba preparando gente para invadir, para provocar golpes de Estado en República Dominicana, donde fracasan, en Nicaragua, donde ahí va la cosa en ese momento, en Costa Rica, donde sí lo logran. Entonces está un poquito bravo el exilio español en el sentido militar.
Una forma de poner un alto, por ejemplo, genial, fue así. Digo, esa es una hipótesis. Sí, es una de las hipótesis. Es una de las hipótesis, e involucrar a la izquierda y tenerla contra la espalda y la pared, Sí. diciendo, bueno, ustedes son sospechosos de esta aberración. Ustedes dirán, Ustedes dirán, sí, hasta dónde se mueven. sí. Oye, esta última parte sí, pues claro, también cabe, porque además era cada vez... Nos podemos poner de pie para sacarnos una Sí, fotografía claro, de despedida, mucho Luis. gusto. Oye, Claro que sí. no, pero una cosa que sí te digo es que era evidente la fuerza cada vez mayor que tenía el exilio en México. Sí. Que eso era muy Sí, sí. importante, era una influencia enorme. Sí, cómo no. Y además estaban siendo defendidos por el general Lázaro Cárdenas. Así es. Sí, 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 ya tienen un poder incluso mediático muy Sí, muy claro, fuerte. sí están presentes. Sí. Y luego nos hacen el Colegio de México para armarlos y tú le hacen el Colegio Madrid y Sí, todo no, eso. sí, sí, ya sí, de- sí, sí. Sí, Bueno, ya de ahí uno sale armado para estas cosas. muchas gracias, Luis. Oye, pues ha un sido placer, gusto. muchísimas Muchas gracias. Pásala bien, hasta la próxima. Adiós. Gracias. Oye,